quiero invitarte a abrir tu Biblia en Génesis capítulo 43. En Génesis capítulo 43 es donde hemos terminado ayer en ver esta vida de José, continuando viendo algunos aspectos, algunos principios muy importantes aquí en la vida de José. En Génesis capítulo 43 y vamos a continuar hablando sobre la vida de José esta mañana y empezar a compartir algunas cosas hermosas con respecto al hermano de José, Benjamín, y vamos a empezar a hablar un poco sobre la compañía de Benjamín, la revelación espiritual de Benjamín y qué es lo que significa para nosotros. Sabemos que la palabra nos muestra aquí que Benjamín era el único hermano de sangre de Jesús, de José, pero eso va a ser muy importante. Los otros hermanos son medios hermanos de José, pero José y Benjamín nacieron de Raquel. Y vamos a ver un poco sobre el nacimiento de Benjamín. ¿Por qué no hacemos eso en este momento? Antes de entrar en Génesis 43, si puedes ir en tu Biblia a Génesis 35, algunos capítulos antes. Solo quiero leer esos pasajes, esos versículos, para ver un poco sobre la vida de Benjamín, el nacimiento de Benjamín, porque eso nos va a ayudar a entender, esta compañía de Benjamín nos va a ayudar a entender lo que sucede entre José y Benjamín más adelante. Pero vemos un poco sobre el nacimiento de Benjamín. En Génesis 35, empezaron en el versículo 16 a 19, pero Génesis 35, 16 a 19. Hay una revelación espiritual muy hermosa en este pasaje. Tenemos a Raquel que está dando a luz a Benjamín, pero Raquel, si puede recibir esta revelación, Raquel representando la iglesia en general, dando luz a Benjamín, dando luz a un remanente que está naciendo dentro de la iglesia, está saliendo de en medio de la iglesia. Y es una compañía de vencedores, pero quiero mostrarles qué es lo que sucede. En Génesis 35, 16, después partieron de Betel, que significa la casa de Dios, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Y vemos en este pasaje que Éfrata también significa Belén, es Belén, que significa la casa del pan. También Éfrata significa tierra fructífera o dar fruto. Y una media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Versículo 18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Ella llamó su nombre Benoni. Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Toma nota de eso. Benoni significa hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín. Toma nota de eso. Mas su padre lo llamó Benjamín. Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Y eso va a ser muy importante en este estudio. Estamos avanzando, vamos a seguir hablando sobre la vida de José, pero estamos empezando a ver cómo José va a interactuar con sus hermanos, y vamos a empezar a hablar un poco sobre la compañía de Benjamín, porque donde hemos terminado ayer, estamos viendo que José les ha dicho, tienen que regresar y voy a quedar, y Simeón se va a quedar aquí en Egipto, en la cárcel, y ustedes tienen que regresar con Benjamín. Tienen que regresar con el hermano menor, y él está esperando eso, porque hay un enlace muy especial, hay una conexión muy especial entre José y Benjamín que vamos a ver en la palabra de Dios. Pero aquí en este nacimiento dice que hubo trabajo en el parto, pero Raquel y murió Raquel en este nacimiento. Es interesante la revelación espiritual aquí. Raquel representando la iglesia en general. Cuando este remanente Benjamín nace dentro de la iglesia, es como que la iglesia como la conocemos se va a morir. La iglesia como la conocemos, todo va a cambiar, va a ser un nuevo tiempo, va a ser nuevas cosas que el Señor está haciendo. Pero este remanente Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, va a nacer dentro de la iglesia y va a ser algo hermoso. Es una compañía
de vencedores y hijos de la mano derecha. Y como vamos a ver, hay una conexión muy especial entre Benjamín y José. Hay un lugar preparado, y esa es una de las cosas que podemos entender. Hay un lugar preparado para esta compañía de vencedores a la diestra de Jesús. Cuando estudiamos la palabra sabemos que Jesús está a la diestra del Padre, pero hay un lugar preparado a la mano derecha de Jesús. Es un lugar preparado, un lugar que va a estar ocupado por esos hijos de la mano derecha, este remanente, estos vencedores. Hay un lugar preparado. Pero regresamos ahora a Génesis 43, porque quiero seguir adelante esta mañana con este estudio de la vida de José, y vamos a empezar a avanzar y ver otras cosas, ir avanzando en este capítulo 43 en Génesis y leer un poco de lo que está sucediendo. Déjeme empezar desde el primer versículo una vez más, en Génesis 43. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondiendo Judá, y eso es algo que estamos viendo terminando el programa ayer, la autoridad que empieza a tener Judá en su vida, y vamos a hablar más sobre eso esta mañana, porque Judá significa alabanza, y vamos a ver una vez más que Rubén, el primogénito, el mayor, ha perdido la autoridad, ha perdido la credibilidad. Su padre Jacob no quiere confiar en él, no va a confiar en él, pero empezamos a ver a Judá tomar el lugar de liderazgo, de autoridad en medio de sus hermanos. Y en el versículo 3, respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, y si puedes subrayar eso, es muy importante: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Versículo 5, pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con vosotros. ¿No? Y vamos a ver cómo Judá responde aquí. Seguimos leyendo. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal declarando a varón que tenéis otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a esas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre. Toma nota de eso en el versículo 8, porque vemos la respuesta de Judá y vemos el liderazgo y la autoridad que él empieza a tener y cómo él responde. Y compara esta respuesta de cómo responde Judá con cómo respondía Rubén, por ejemplo. Vamos a ver eso, en el versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo. Subraya eso: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos con nosotros y tú y nuestros hijos. Yo te respondo por él, versículo 9, yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Judá, en comparación con Rubén, Judá responde y ofrece su propia vida. Y una vez más, Judá significa alabanza, porque dice: no veréis mi rostro. Eso que dice José: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y hay que entender la importancia de la compañía de Benjamín. Sabemos en todo este estudio que José representa a Jesús. Es uno de los tipos y sombras más grandes de Jesús en el Antiguo Testamento. El rey David es otro tipo y sombra grande del Señor Jesús. Pero José representa a Jesús. ¿Y qué es lo que queremos hacer como cristianos? Queremos ver el rostro de Jesús. Queremos ver su rostro. Pero José dice: no vas a poder ver mi rostro sin que tu hermano menor Benjamín esté. Entonces está pidiéndoles esta condición, que Benjamín necesita estar. No vas a poder ver mi rostro si tu hermano menor no esté con ustedes. Y ya empezamos a ver una conexión muy importante y muy fuerte entre José y la compañía de Benjamín. Y podemos entender que ganamos autoridad también nosotros
nosotros caminando con Jesús, conociendo su palabra, crecemos en autoridad mientras estamos adorando, mientras estamos orando. Pero cuán importante es, hermanos, entender la importancia de esta compañía de Benjamín y entender qué representa esta compañía de Benjamín. José es un tipo y sombra de Jesús, pero hay algo especial para Jesús en la compañía de Benjamín. Y toma nota de eso. La primera vez cuando José está delante de sus hermanos en Egipto, los ojos de ellos estaban velados, no podían verlo, no podían reconocerlo. Él los conocía, pero ellos no lo reconocían, no podían reconocer que era José. Y también la primera vez que Jesús vino a la tierra, muchos no lo reconocían como el Mesías en la primera venida. En esta primera vez cuando están delante de José, no lo reconocían. Y esa es una comparación directa con Jesús, porque cuando Él vino la primera vez, muchos no lo reconocían, especialmente los escribas, los fariseos, que conocían la palabra, la letra de la ley, pero no han sido capaces de reconocer que el Mesías estaba delante de ellos. Entonces, la primera vez que Jesús vino a la tierra, muchos no lo reconocían como el Mesías. Es solamente cuando viene su hermano Benjamín que José se revela a sus hermanos, como vamos a ver más adelante. Solamente cuando esta compañía de Benjamín está en el lugar, José se revela enteramente a sus hermanos, y solamente cuando la compañía de Benjamín, espiritualmente hablando, está en el lugar, Jesús se revela enteramente a sí mismo a todo su pueblo. Entonces es posible porque Benjamín está presente, Una vez más, versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo. Subraya eso. Envía al joven conmigo. Judá significa alabanza. Benjamín, una vez más, significa el hijo de la mano derecha. Pero dice, envía al joven conmigo. La compañía de Benjamín y la alabanza juntos. Dios está buscando, la palabra dice, verdaderos adoradores y verdaderos discípulos. Dice en Juan que los verdaderos discípulos permanecen en la palabra de Dios. Los verdaderos discípulos, la palabra permanecer significa hacen su residencia en la palabra de Dios. Los verdaderos discípulos permanecen en la palabra. Los verdaderos discípulos, y queremos ser, hermanos, verdaderos discípulos. No queremos ser cristianos nominales. No queremos ser cristianos de nombre. No solamente queremos decir que somos cristianos y no actuar como cristianos. Queremos ser verdaderos discípulos, y los verdaderos discípulos permanecen en la palabra. Hacen su residencia en la palabra. No visiten la palabra de vez en cuando. A mí me gusta decir de vez en cuando, ¿no? Pero los verdaderos discípulos saben dónde está su Biblia, están viviendo en la palabra de Dios. Queremos ser verdaderos discípulos. La palabra nos exhorta también que el Padre está buscando en este tiempo verdaderos adoradores, que le van a adorar en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo responde Judá? Él dice, yo voy a ser responsable, y compara eso una vez más con la respuesta de Rubén en Génesis 42, un capítulo antes. Hemos visto eso ayer, pero en Génesis 42, versículo 37, mira lo que dice Rubén. Él dice, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos. Si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y el padre y Jacob responden, no va a descender con ustedes, porque no tiene confianza en Rubén. Rubén ha perdido toda confianza, credibilidad. Sabemos que estudiando la vida de Rubén, el mayor, el primogénito, se ha acostado también con la concubina de su padre. No hay confianza. Y no va a enviar a Benjamín con Rubén, pero Rubén solo pone en la línea a sus 2 hijos, pero compara eso con lo que hace Judá. Judá dice, yo te respondo por él. Y Judá empezó en aquel momento a tomar el lugar de liderazgo en medio de sus hermanos, y él se hizo responsable por sus actos.
Y Judá, asumiendo las consecuencias por sus propios actos, poniendo no sus hijos en la línea, poniendo la vida, su propia vida en la línea. Judá dice, yo respondo por él. A mí me puedes rendir cuentas, puedes confiar en mí. Rubén no estaba dispuesto a asumir las consecuencias a nivel personal. Y eso es lo que sucede. Estamos en Génesis 43 y continuamos leyendo, versículo 10. Judá dice, yo voy a ser responsable, yo voy a traerlo nuevamente. Y dice versículo 10, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces, ¿no? Entonces es un pasaje que nos habla proféticamente también de los últimos tiempos. La primera vez que están delante de José no lo reconocen. La primera vez que Jesús vino a la tierra muchos no lo reconocieron. Pero en la segunda venida la palabra de Dios dice, todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Esta compañía de Benjamín, los hijos de la mano derecha, una compañía de vencedores en los últimos tiempos, será soltada en los últimos tiempos a través de ¿qué? A través de la alabanza y la adoración. Judá significa alabanza. Y hay una conexión tan fuerte entre Judá y Benjamín. Estudiando la palabra de Dios te vas a dar cuenta que cuando el reino de Israel fue dividido en dos tribus, Benjamín y Judá se quedaron juntos y había en aquel tiempo el rey de Israel y también el rey de Judá. Y hay una conexión tan fuerte entre esta compañía de Benjamín y la alabanza y la adoración. Será a través de la alabanza y la adoración que la compañía de Benjamín será soltada en los últimos tiempos. Y quiero decirte, no es suficiente solo conocer acerca de la alabanza y la adoración. No es suficiente saber y entender que tú has sido creado para alabar al Señor Jesús y darle placer porque Él es Dios. Tú has sido creado para alabarlo y adorarlo. No es suficiente solo conocer la revelación. Tenemos que caminar en la revelación de la palabra de Dios. Tenemos que poner la palabra de Dios en práctica. Por ejemplo, las formas bíblicas para alabar y adorar. En Juan 4, cuando habla de los verdaderos adoradores, aquí en Juan 4, versículos 23 y 24, toma nota de eso, pero en Juan 4, 23 y 24, Jesús dice, cuando está hablando a la mujer samaritana en el pozo, tratando de explicarle sobre la alabanza y la adoración, una de las cosas hermosas que Jesús le explica a esta mujer es que no se trata de un lugar físico, y voy a regresar a esto en un momento, porque no se trata de un lugar físico, no se trata de, yo voy a ir al templo para alabar y adorar, o a la iglesia, no, es un estilo de vida, es una actitud de tu corazón. ¿No? Pero aquí en el versículo 23 dice Jesús, mas la hora viene y ahora es. Mira lo que dice, mas la hora viene y ahora es. Es más que 2000 años atrás, hermanos, yo creo que ya es la hora, ¿no? Entonces, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué tiene que buscar el Padre verdaderos adoradores? Porque hay una falta de verdaderos adoradores en la tierra. Hay adoradores, pero necesitamos verdaderos adoradores. Adorando al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Existen adoradores y existen verdaderos adoradores. La compañía de Benjamín en los últimos tiempos será una compañía de verdaderos adoradores. Y es un estilo de vida, hermanos, la alabanza y la adoración. La palabra de Dios dice que Él va a restaurar el tabernáculo de David, que sabemos que era 24 horas de alabanza y adoración, pero no solamente una revelación en lo natural que tenemos que levantar esas casas de oración y lugares de adoración 24 horas constantemente. Es algo hermoso y glorioso, pero caminar con una actitud de alabanza y adoración en tu corazón las 24 horas cada día, ¿no? Entonces, no estar dependiendo del lugar físico.
Si esperamos para alabar y adorar en la iglesia, estamos equivocados, hermanos. Debe ser una actitud en tu corazón cada día. ¿Qué es el problema? Muchos van a la iglesia los domingos y esto se convierte en su relación con Jesús. O vamos y saludamos a Jesús cada domingo. Hola Jesús, ¿cómo estás? Es domingo, nos vemos el próximo domingo. Y saludamos a Jesús en vez de caminar con Él cada día en una relación íntima. A ver, yo te digo, ¿qué va a suceder si yo saludo a mi esposa cada domingo? Hola esposa, ¿cómo estás? Cada domingo, nos vemos el próximo domingo. ¿Cómo va a responder? ¿Qué es lo que ella va a hacer? ¿Entienden la diferencia? Porque es algo constante, es una relación de cada día. Y eso es lo que Jesús quiere contigo y quiere conmigo. No que estamos ahí visitándolo cada domingo. Él quiere caminar contigo cada día. La alabanza y la adoración es un estilo de vida. Es mucho más grande que música. Es mucho más grande que tocar un instrumento y cantar. Y yo estoy a favor de hacer las cosas con excelencia. Yo creo que tenemos que hacer las cosas con excelencia. Pero también creo que es mucho más que música porque se trata de la condición de tu corazón. ¿Cuál es la condición de tu corazón cuando estás yendo a la iglesia? Pero vemos esta conexión tan fuerte entre Judá, la alabanza, y la compañía de Benjamín, esta compañía de los hijos de la mano derecha. Esta compañía es soltada gracias a lo que Judá hace, ¿no? Entonces, en la historia del pueblo de Israel, Judá y Benjamín quedan ligados por mucho tiempo. Cuán importante, hermanos, y necesitamos hablar de este tema un poco cuando hablamos aquí de Judá. Cuán importante es el tema de la alabanza y la adoración, y cuán poco importancia damos a la alabanza y la adoración en muchos lugares, en muchas iglesias, o en el cuerpo de Cristo en general. ¿Cuántos pastores, cuántos ministros no aprecian de verdad el ministerio de alabanza y adoración? Quiero decirte, no es algo que hacemos para rellenar hasta que la gente llegue. No estamos haciendo hora en el tiempo de alabanza y adoración. No estamos tratando de hacer hora para que la gente llegue. Es decir, ahora tenemos suficiente personas para levantar los diezmos. No, la alabanza y la adoración es de vital importancia. No estamos haciendo hora. Es el tiempo para enfocarte en el Señor Jesús y tener comunión con Él. Porque tú has sido creado para alabarlo. Es tu propósito y mi propósito. Y cuando venimos y tenemos la oportunidad como congregación de juntarnos y alabar y adorar al Señor Jesús, es algo hermoso. No estamos haciendo hora. No es el momento para jugar con el celular. No es el momento para estar saludando a las otras personas. No es el momento para terminar la prédica. Es el momento para alabar y adorar al Señor. Y te digo otra cosa. Si el pastor en la iglesia no está dirigiendo la alabanza, debería estar en primera fila alabando y adorando con su ejemplo. No es el momento para saludar y hacer otras cosas. La alabanza y adoración es sumamente importante porque la alabanza trae en escena la gloria de Dios. Y queremos que la gloria y la presencia de Dios esté en el lugar. Entonces, si el pastor no está dirigiendo la alabanza, debería estar en primera fila con su ejemplo, con su vida, enseñando al pueblo de Dios. Y queremos ser verdaderos adoradores. Dice en este pasaje, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adorando en verdad significa que es una adoración genuina. Que es una adoración genuina. Significa que quieres estar allí. Que quieres estar alabando y adorando, como que quieres ir a la iglesia porque tienes una oportunidad de alabar y adorar. Es una adoración genuina. No estás yendo porque alguien te está obligando. No estás yendo porque alguien te está forzando a hacerlo. No estás yendo porque alguien te ha prometido que te va a comprar el almuerzo después. Una verdadera adoración genuina es porque tú quieres hacerlo. Y yo estaba hablando con algunos jóvenes esta mañana en un devocional que tienen 16, 17 años. Dios mío, esos son los años cuando yo he dejado de caminar con el Señor. Y aquí el Señor me está dando una oportunidad para sembrar algo hermoso en la vida de esos jóvenes, para tratar de ayudarles para que no pierdan el tiempo que yo he perdido.
Pero les dije a esos jóvenes esta mañana, tú puedes ir a la iglesia, tal vez sientes que tus padres te están obligando, forzando. Tú tienes que llegar a un punto en tu vida cuando tú decides, tú quieres caminar con Jesús y es tu decisión, no es la decisión de otra persona. Tú decides hacerlo por tu propia cuenta. Y cada joven, cada adolescente necesita tomar esta decisión. No, yo estoy feliz, yo quiero enamorarme de Jesús. No es porque alguien me está diciendo lo que tengo que hacer. Yo decido hacerlo porque he experimentado su amor y su presencia, su bondad, su misericordia, su perdón, y lo amo con todo mi corazón. Una adoración genuina es porque quieres estar allí alabando y adorando. Y como alguien que yo estoy dirigiendo la alabanza, desde adelante tú puedes ver todo lo que está sucediendo en el pueblo. Y tú sabes cuando las personas están allí porque quieren estar allí o no. De una cierta manera, yo creo que nuestra forma de alabar y adorar muestra dónde estamos en nuestra relación con el Señor Jesús. Pero debería ser una adoración genuina. Una adoración de verdad también es una adoración de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios dice que debemos gritar, deberíamos gritar. Si la palabra de Dios dice que debemos danzar, deberíamos danzar. Si la palabra de Dios dice que deberíamos levantar nuestras manos, deberíamos levantar nuestras manos. Arrodillarnos, postrarnos, llorar, saltar. Y vamos a caminar todo lo que la palabra de Dios dice, no solo una parte. No estamos haciendo mercado en la palabra de Dios. Queremos el consejo completo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú haces en el mercado? Escoges lo que tú quieres. No puedes ir a la palabra de Dios y hacer mercado. No puedes ir y escoger este texto, este versículo, este pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso quiero. Sí, gracias, Señor. En este mundo tendré esa aflicción. Eso. No quiero. Eso debe ser para mi hermano que está a mi lado. No, el consejo completo de la palabra de Dios es lo que necesitamos. Caminamos en toda la palabra de Dios, adorar de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos exhorta a danzar, a gritar, a levantar las manos, a saltar, a postrarnos, a arrodillarnos, a llorar, a reír. Esas son formas bíblicas de alabar y adorar. Deberíamos no solamente tener el conocimiento, pero poner esto en práctica. Poner esto en práctica. Como les estaba diciendo en esos días, no sé en qué momento, como iglesia, cuerpo de Cristo en general, nos hemos acostumbrado a ir a las iglesias y mirar al grupo de alabanza y solo esperar que ellos nos pueden entretener. No es un show para el hombre, es un show para Dios. Entonces, quita tus ojos de las personas y pon tus ojos en el Señor. Vence de una vez las opiniones de las otras personas y empieza a adorar de verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, sin importar lo que las otras personas van a decir. Adorar de verdad. Adorar en espíritu también es fluir con el Espíritu Santo, pero también adorar con un cántico nuevo, adorar en lenguas, es la importancia también de ser bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. He dicho con la evidencia de hablar en lenguas, porque cuando tú haces un estudio del bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo, en la mayoría de las instancias en el libro de Hechos, donde hay un bautismo del Espíritu Santo, las personas hablan en lenguas, pero es otro tema para otro día. Pero Dios, quien instituyó las fiestas y los sacrificios, estamos hablando de Judá porque siento que es un tema muy importante, la alabanza y la adoración, y en un momento en el futuro vamos a hablar más sobre la alabanza y la adoración. Pero Dios, piensa en eso. Dios, quien instituyó a las fiestas y los sacrificios del pueblo de Israel, llega a odiar sus sacrificios, llega a odiar sus fiestas. ¿Por qué? Porque se convirtió en una rutina, en algo religioso. Porque su corazón estaba mal mientras estaba haciendo eso. Y es algo muy importante. Vamos a ver más sobre eso. Pero regresamos ahora a Génesis 43. Mira lo que dice en el versículo 11. En el versículo 11. Génesis 43, versículo 11. La palabra de Dios dice: entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es hacerlo. Mira la diferencia. ¿Cómo vemos el cambio en la respuesta de Jacob? Compara eso con su reacción a Rubén. Cuando Rubén ha hablado, dice: no va a descender con ustedes. Cuando Judá
habla, dice, yo voy a ser responsable por Benjamín, dice, pues que así sea hacerlo. Judá, la alabanza, va a liberar la compañía de Benjamín para que el pueblo entero puede ver el rostro de Jesús, pues que así es hacerlo. Y mira lo que dice, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente. Y toma nota de este sacrificio, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Pero dice, tomad lo mejor de la tierra y llevar un sacrificio, una ofrenda. Hasta Jacob o Israel sabía que para presentarse delante de este varón, el Señor de la tierra necesitaba ir con un sacrificio. Y José, tipo y sombra de Jesús, debemos presentarnos delante de Jesús con un sacrificio de alabanza y adoración. Debemos ir a la iglesia llevando un sacrificio para dar a Jesús el sacrificio. Y toma nota del significado de algunos de esos elementos aquí en la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. Les voy a dar algunas definiciones de algunas cosas porque eso es muy importante lo que vamos a ver. Primero, ¿qué es lo que dice? Toma nota, bálsamo. Bálsamo significa rajarse a causa de una presión. Rajarse a causa de una presión. También significa gotear o destilar. Si tienes tu cuaderno, siempre les animo en este programa a tener un cuaderno para tomar notas. ¿Por qué? Vas a recordar más de lo que estoy enseñando cuando estás tomando notas. Cuando estás tomando notas vas a recordar más de la palabra de Dios. Toma nota de esas definiciones. Bálsamo significa rajarse a causa de una presión. Significa gotear, significa destilar. Es la ofrenda de la alabanza y la adoración. Se supone que nuestra alabanza y adoración debe ser un sacrificio. Debe ser una ofrenda. Ustedes recuerdan la palabra de Dios cuando David, que es un ejemplo de un verdadero adorador, no un ejemplo de un hombre perfecto. Sabemos todos los pecados y los problemas que tenía David, pero era un ejemplo de un verdadero adorador. Es un ejemplo de alguien conforme al corazón de Dios. Alguien cuando ha sido confrontado con la verdad de su pecado, se arrepintió. Pero David dijo en un momento en la palabra, no voy a ofrecer un sacrificio que no me cueste nada. Muchas veces no vas a querer alabar y adorar, no vas a sentir que quieres hacerlo, pero decides hacerlo. Vences tu carne y decides hacerlo. Y quiero decirte lo que sucede. Cuando no quieres alabar y adorar, cuando no sientes que quieres alabar y adorar, cuando te levantas y está lloviendo, está todo nublado, no quiero ir a la iglesia, no quiero alabar y adorar. Cuando no sientes que quieres hacerlo, pero decides vencer y hacerlo, se convierte en un sacrificio de alabanza porque te cuesta hacerlo. Y eso es lo que es un sacrificio. También bálsamo significa gotear o destilar. Nos está hablando de cómo debemos tomar nuestro tiempo en la alabanza y en la adoración. Es paso por paso, gota por gota. Es algo que toma tiempo. Entonces, no debemos apresurarnos. Yo no creo en apresurarnos tanto en la alabanza y la adoración. Deberíamos tomar nuestro tiempo. Es difícil, yo sé, cuando ya tenemos nuestro programa en la iglesia. Cuando ya tenemos nuestra agenda, nuestro programa, lo que siempre tenemos que hacer. Tienes hasta esta hora, Espíritu Santo, para moverse porque tenemos que hacer nuestras cosas. No, deberíamos caminar en libertad, aunque yo creo estar bien preparado. Yo siempre quiero estar preparado, pero también creo en fluir con el Espíritu Santo. Hay que estar preparados, hay que tener nuestra agenda, hay que tener un programa de lo que nosotros queremos hacer. Pero si el Espíritu Santo en medio de la alabanza decide hacer algo diferente, sabes que ahora vamos a orar por todos los enfermos. Si tú tienes ese problema, ven aquí adelante. Hay que fluir con el Espíritu Santo, porque aún con nuestro programa, hay que ser capaces de fluir con Él. Y si Él quiere cambiar las cosas, Dios mío, ese es Dios. Es el Espíritu Santo, pero nosotros como humanos, queriendo tener el control de todas las cosas, tenemos nuestro programa, nuestra agenda.
no somos capaces a veces de cambiar las cosas y fluir con el Espíritu Santo. Tomar nuestro tiempo en la alabanza porque queremos que la presencia de Dios esté en el lugar. Porque las personas vienen con sus cargas, las personas vienen con sus preocupaciones, las personas vienen a la iglesia con todas sus cosas. Y requiere tiempo a veces de reunir el pueblo en un solo lugar para llevarles al lugar santísimo, para llevarles al lugar de la presencia de Dios. También esta ofrenda habla de un poco de miel. Toma nota de eso, un poco de miel que está hablando de la dulzura. Y una forma de alabar y adorar al Señor Jesús es interesante. En Apocalipsis 10, cuando habla de la palabra de Dios, dice que cuando comes la palabra de Dios va a ser dulce como la miel en tu boca, pero va a amargar tu vientre. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la palabra de Dios es dulce en nuestra boca? Porque es lindo a veces recibir la palabra. Qué hermosa palabra, qué rica palabra que hemos recibido hoy. Pero cuando tú tienes que salir de la iglesia y caminar en la palabra, poner la palabra de Dios en práctica, es en aquel momento cuando se va a amargar tu vientre, porque vas a tener que no solamente comer la palabra, vas a tener que digerir la palabra y caminar en la palabra. ¿Tú sabes que una forma de alabar y adorar a Jesús también es leyendo, estudiando la palabra de Dios? Es una forma de alabarlo y adorarlo. También en esta ofrenda dice aromas. Estamos en Génesis 43:11, viendo esta ofrenda que los hijos de Jacob van a llevar otra vez a Egipto con su hermano Benjamín. Aromas, que significa golpear como si estuvieras haciendo polvo. Golpear como si estuvieras haciendo polvo. Una vez más, está hablándonos sobre la necesidad de tomar nuestro tiempo en la alabanza y la oración. Hay otra cosa aquí que es la mirra. Toma nota de eso. Mirra es parte de esta ofrenda, pero la mirra es una especie amarga. Y aún en los momentos amargos, aún en los momentos difíciles, aún en tribulación y aflicción, tenemos que ser capaces de seguir alabando y adorando. No, si has leído el libro de Job, Dios mío, ¿has visto lo que Job ha perdido? ¿Has visto que Job ha perdido en un solo día casi todas sus posesiones y todos sus hijos? Y él es capaz de seguir alabando y adorando. Yo no sé, hermanos, yo no sé si podría hacerlo, porque ¿cuán fuerte es eso? Pierde a todos sus hijos y dice, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y aún en medio de la aflicción, aún en medio de momentos amargos, de aflicción y tribulación, él es capaz de seguir alabando y adorando. Y esta mirra servía para limpiar y purificar a las personas. Entonces, las aflicciones en nuestras vidas, las tribulaciones, van a venir para purificarnos, van a venir para cambiarnos. Dos cosas más en esta ofrenda. Vemos a nueces. Nueces. En el hebreo significa esta palabra nueces, que si no me equivoco es la única vez que encontramos esta palabra aquí, pero significa el vientre o el asiento de las facultades mentales. Es algo muy importante entender, porque para presentarte delante de Jesús, tienes que estar con todas tus facultades mentales conscientes de lo que estás haciendo. Para ganar la batalla en nuestra mente, porque el campo de batalla está en nuestra mente. Hay tantas distracciones, especialmente en la alabanza y la adoración, hay tantas distracciones. Hay que poner, hermanos, nuestros ojos en Jesús. Por eso, si yo no estoy dirigiendo la alabanza, yo quiero estar en primera fila, porque no quiero estar mirando a todas las otras cosas que las personas están haciendo. No quiero la tentación de distraerme. Quiero cerrar mis ojos y enfocarme solo en el Señor Jesús. Tantas distracciones. También esta palabra almendras, esta última parte de la ofrenda que van a llevar. Almendras viene de una palabra raíz muy hermosa en el hebreo. Almendras viene de una palabra raíz que significa estar despierto o estar alerta. Estar despierto o estar alerta. Debemos estar despiertos, debemos estar alertas mientras estamos presentándonos delante del Señor. Delante del Señor. Yo sé que estamos cansados a veces en la iglesia, pero
no sé, domingo en la mañana, 11 de la mañana, deberíamos estar un poco más despiertos, deberíamos estar alertas, porque yo creo que muchas veces sí estamos cansados, pero también yo creo que hay un espíritu de estupor a veces que cae sobre las personas y empiezan a dormir, empiezan a estar en cualquier otro lugar pensando en cualquier otra cosa. Cuando estamos en la iglesia hay que estar despiertos, hay que estar alertas, atentos a todo lo que el Señor quiere hacer. Pero vamos terminando el programa esta mañana. Regresamos a Génesis 43. Quiero leer algunos últimos pasajes esta mañana para terminar esta sesión. Mañana vamos a continuar con más sobre la vida de José y la compañía de Benjamín, que va a ser muy importante en el resto de esta enseñanza. Pero mira lo que dice el versículo 12, Génesis 43, versículo 12. Entonces van a llevar este presente, van a llevar este sacrificio. En el versículo 12 dice a Jacob, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación, sobre eso, quizá fue equivocación. Tenemos que aprender también a reconocer cuando el Señor nos bendice. Pensamos muchas veces que es una equivocación, cuando en realidad es el Señor que nos está bendiciendo. Y muchas veces nos sentimos mal. ¿Por qué? Nos sentimos mal porque sabemos que tal vez no estamos caminando bien a veces con el Señor. O hay pecados en nuestras vidas, no merecemos la bendición que el Señor nos da. Quiero decirte eso de una vez, no merecemos la bendición. No hay nadie que es digno. Deberíamos aprender esta lección de una vez. Solo Él es digno y gracias a Dios que Él vive en nosotros. Yo no soy digno. Yo no soy suficientemente bueno para ganar mi salvación. Es por gracia. Es un regalo, es un don de Dios. Entonces, no sé, he escuchado eso de las personas. ¿Sabes qué? No puedo ir a la iglesia porque estoy mal, no estoy bien. Es como que, hola, es por eso necesitas ir a la iglesia. La iglesia debería ser, somos como el hospital, donde todos los enfermos, todos estamos enfermos. No hay nadie caminando en perfección. Pero yo he escuchado a personas decir, cuando estoy bien, cuando arreglo esas cosas en mi vida, recién voy a ir a la iglesia. No, deberías ir a la iglesia porque necesitas ser cambiado y transformado. Deberías ir a la iglesia porque estás enfermo o estás enferma. No cuando todo está bien. Pero Él nos bendice y muchas veces nos sentimos mal porque no merecemos la bendición, porque no es por nuestra propia justicia. Si se trata de nuestra justicia, todos estamos arruinados y condenados. Se trata de la justicia que tienes en Cristo Jesús. Ya has sido justificado en tu salvación. Por esta razón, Jesús pagó el precio por nosotros. Ahora mira la comparación entre José y Jesús. ¿Qué es lo que José hizo? José pagó el precio para que sus hermanos pudieran recibir la bendición del alimento. José pagó el precio por muchos años como esclavo. José pagó el precio muchos años en la cárcel. José pagó el precio siendo olvidado, menospreciado. ¿Por qué? Para que sus hermanos podían recibir el beneficio del alimento. Y Jesús, nuestro Salvador, pagó el precio más grande para que podamos nosotros recibir la bendición que Él nos da. Deberíamos recibir lo que viene de Dios con un corazón abierto, con un corazón contento en nuestras vidas. Nunca vamos a ser suficientemente dignos porque es por su gracia que somos salvos, hermanos. Continuamos leyendo para terminar la sesión esta mañana. Versículo 13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Mira el cambio en Jacob. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones del presente, tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José.
cómo cambia el corazón de Jacob cuando existe esta compañía que conoce acerca de la alabanza y la adoración. Cómo cambia el corazón del padre. Antes no quiso soltar a Benjamín. Pero mira lo que dice terminando, versículo 16, termino aquí. Y vio José a Benjamín con ellos, subraya eso, y vio José a Benjamín con ellos, y dijo, y eso es una respuesta, eso es el resultado de haberlo visto a Benjamín con ellos. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues esos hombres comerán conmigo al mediodía. Nunca hubieron visto el rostro de José a menos que Benjamín hubiera llegado con ellos. José habla con el mayordomo, como vamos a ver en las próximas lecciones, el mayordomo que representa el Espíritu Santo en esta historia. José habla al mayordomo que los lleve a casa porque ha visto a Benjamín con ellos. El resultado de ver a Benjamín con ellos es que ellos tienen la oportunidad de ver su rostro, ellos tienen la oportunidad de comer con él al mediodía. Los hermanos de José nunca se hubieran sentado en la casa con José, en la mesa con José, si no hubiera sido por Benjamín. La compañía de Benjamín es tan importante, hermanos. Es tan importante esta compañía. Los 12 hijos de Israel representan todo el cuerpo de Cristo, pero ellos tienen acceso al Señor Jesús, a su rostro, a causa de esta compañía de Benjamín. Por causa de esta compañía, los hijos de la mano derecha, sus hermanos son capaces de ver el rostro de José, y van a ser capaces de ver el rostro de Jesús. Lo que más queremos en nuestras vidas, hermanos, es ver el rostro de Jesús. Cuán importante es. Y vamos a continuar mañana estudiando y hablando sobre la importancia de la compañía de Benjamín. Esos hijos de la mano derecha que van a ayudarnos a ver el rostro de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo siento tu presencia en este momento. Yo sé que estás descendiendo sobre cada persona que está escuchando este mensaje esta mañana. Que tú puedes ayudarnos, Señor Jesús, a caminar en esta revelación. Que tú puedes ayudarnos a ser verdaderos adoradores y verdaderos discípulos. Te amamos, Señor Jesús. Estamos tan agradecidos por quien tú eres. Te amamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.